Bien, jóvenes, me están entrando porque hay todavía estudiantes que siguen entrando. Bien, a ver, vamos a empezar la clase, jóvenes, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto ayer. ¿Sí? Una introducción, habíamos visto la economía, ¿sí? Habíamos visto de qué voces griegas proviene esta palabra de economía, ¿sí? Oikos, que era casa, y nomo, que era administración, ¿sí? Y unidas esas dos palabras daba oikos nomo, ¿no? Y fundamentalmente esta parte, que es un concepto bien general, bien resumido de economía, ¿no es cierto? Que es la ciencia que estudia la forma racional de utilizar los recursos naturales para la satisfacción de las necesidades de las personas, por supuesto, que por lo general son ilimitadas. Habíamos visto que es una necesidad, habíamos visto que son recursos escasos, ¿sí? Recursos no renovables y renovables. Los recursos como el gas, el petróleo, son recursos no renovables, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el tiempo tienden a agotarse estos recursos, ¿sí? Después habíamos visto la micro y la macroeconomía, que vamos a ver a lo largo del semestre, ¿sí? Les había dicho que los 4 primeros o 5 capítulos es la parte microeconómica, los otros 4 capítulos es la parte macroeconómica, ¿sí? Y habíamos visto que estudia la microeconomía, los mercados, la demanda, la oferta, consumidores, empresa, ¿no? Y eso precisamente vamos a ver. Teoría de la empresa, vamos a ver los consumidores, las fuerzas de mercado también vamos a ver en la parte microeconómica. Eso ya es un poco más práctico, nada complicado, sumamente sencillo, ¿sí? Y después vamos a ver la parte macroeconómica, ¿sí? Que la macroeconomía estudia los aspectos agregados, globales que se dan en una economía, ¿ya? Como son el empleo, el ingreso, la producción, el concepto de exportaciones, vale decir, las importaciones, las exportaciones. Esto ya habíamos comentado que nosotros somos buenos exportadores ¿de qué? De materia prima. Eso es lo doloroso y lo lastimoso, ¿no es cierto? Que nosotros somos exportadores de materia prima. Y nuestra materia prima se nos está agotando y nosotros nos damos el lujo de exportar eso, porque no tenemos instituciones o empresas o industrias que vayan a transformar esa materia prima en productos finales que vayan al consumo y a satisfacer las necesidades de la población, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nosotros? Exportamos materia prima, ¿sí? Y otros países lo procesan esa materia prima y nos devuelven como productos terminados. Y por supuesto que tienen una ganancia ellos, ¿no es cierto? Un valor agregado en esos bienes y servicios, y nosotros tenemos que comprar porque no tenemos esa capacidad de transformar nuestra propia materia prima. Lo ideal sería que toda nuestra materia prima nosotros transformemos en bienes finales, ¿no? Para el consumo interno y tengamos incluso para poder exportar bienes finales, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero eso a ver si algún gobierno pone le da una importancia, ¿sí? A esto de industrializar, pero tampoco no es fácil, ¿no es cierto? Bien, después habíamos visto los sectores de la economía, primario, secundario y terciario. ¿Sí? El primario directamente hace referencia a la parte del agro, ¿no es cierto? A la minería también, a la caza, a la pesca, ¿sí? El sector secundario precisamente es lo que les decía, es el sector industrial. Al sector secundario se lo llama sector industrial, la que transforma la materia prima. Y el sector terciario, ¿sí? El que son todas las actividades, ¿sí? Que ofrecen servicios, fundamentalmente el comercio, el transporte, ¿no es cierto? Por eso que les había dicho en la anterior clase que a los países desarrollados, a nuestro país nos dicen economías terciarizadas, ¿sí? Porque el grueso de la población, ¿sí? Se dedica a este rubro, ¿no es cierto? A esta actividad de servicios, ¿ya? Eh, eh, Les había dicho, a ver, cuando yo les haga una pregunta, por favor, esto lo voy a recalcar. Cuando yo les pregunte, mencione los sectores de la economía, es una pregunta que siempre pregunto a estos jóvenes, mencione los sectores de la economía, estos sectores.
Cuidado que me estén poniendo en su examen, si les digo mencionar, bueno, solo tienen que mencionar, ¿no es cierto? No quiero que me pongan sector primario, secundario y terciario, así, lo dejen así. Se supone que tienen que decir cuál es el sector primario, el agro, ¿no es cierto? La agricultura. ¿Cuál es el sector secundario? Se supone que me tienen que decir el sector industrial, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el sector terciario? Se supone que me tienen que decir es el de servicios, ¿no? Entonces, siempre jóvenes tienen que, cuando yo les pregunto los sectores de la economía, mencione por decir, ustedes me pondrán el agro, la industria y el de servicios. Hay algunos que ponen sector primario, el agro, sector secundario, industrial y sector terciario, el de servicios. Ponen así también, está bien, ¿no es cierto? Pero no me vayan a poner, cuando les pregunto sectores de la economía, no me van a poner primario, secundario y terciario y listo, y lo van a dejar así la pregunta. No, tienen que decir cuál es el primario, cuál es el secundario y cuál es el terciario, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, si les pregunte, explicar, ¿sí? O haga un breve comentario de los sectores de la economía, seguramente me dirán el sector primario, los que están próximos a los recursos naturales, el sector secundario, el que transforma la materia, y el sector terciario, el que son todas las actividades que ofrecen servicios ya. ¿Sí? Si les digo un comentario, una explicación, pero si les digo mencionen, solo tienen que mencionar. ¿Sí? Después habíamos visto los factores de producción, que son fundamentales en todo proceso productivo. ¿Sí? Los factores de producción son fundamentales en los procesos productivos de cualquier bien. Entonces, hay tres fundamentales generales. ¿Sí? Los recursos naturales, que también se llama tierra, ¿sí? Y cuya remuneración se las reconoce como renta, es lo que hemos hablado ayer, ahí está. El otro factor importantísimo es el trabajo, ¿sí? Cuya remuneración se los reconoce como un salario. Y es el factor capital, que es sumamente importante, que la remuneración se reconoce como un interés. ¿Sí? Entonces, con la interrelación de estos tres factores de producción, se puede producir, ¿sí? Cualquier artículo, cualquier bien, ¿no? Con la combinación de estos tres factores de producción. Ahora, lo importante para los empresarios, para los inversores, es saber combinar estos tres factores de producción. ¿Sí? ¿No? Pero el factor de producción capital es sumamente importante. Bueno, en eso habíamos quedado ayer, ¿sí? Ahora, ahora vamos a ir a ver, creo que se había dicho que íbamos a hacer las principales divisiones de la economía, ¿sí? A ver, pondremos el punterito. Ahí está, ahí está. Esto es también importante. Estos conceptos que vamos a ver a partir de ahora, de esto, es también sumamente importante, jóvenes. A ver, no sé si estas, vamos a tratar de... A ver... Ya un poquito vamos a agrandar esto, ¿ya? Muy pequeñas están las letras de esto. Para que se vea mejor esta parte. Esto no vamos a poder agrandar muy grande, creo. Ya. Ya. A ver. A ver. Vamos a poner el punterito. Ahí tenemos el puntero. Ya. Dice las principales divisiones de la economía. A ver, la economía se divide en tres. ¿Sí? Tenemos por una parte la economía descriptiva, ¿sí? La teoría económica y la política económica. No confundir política económica con economía política, ¿sí? Políticas económicas son otra cosa, ¿ya? Entonces, estas tres divisiones de la economía es fundamental. A estas dos, a la economía descriptiva y a la teoría de la económica, se lo denomina economía positiva, ¿sí?
Y a las políticas económicas se la denomina economía normativa, ¿sí? La que va a normar. Después vamos a explicar cada uno de estos a detalle. A ver, ¿qué es la economía descriptiva? A ver, describes realidades, dice. Describes realidades en todos los aspectos que se dan en una economía, en los aspectos económicos, sociales, etcétera, ¿no es cierto? Mediante la observación de estos agentes económicos. Entonces, esta economía descriptiva, como su nombre lo dice, describe todas las situaciones que se están dando en una economía, ¿sí? Todos los hechos que se dan en una economía, como está aquí, ¿sí? Es la parte del levantamiento de datos y clasificación de hechos reales, ¿sí? Es mediante la observación que hace la economía, mediante la observación, la economía descriptiva describe una realidad concreta, ¿sí? No sé, a ver, por ejemplo, vamos a explicar después eso. ¿No? Entonces, donde tenemos que centrarnos nosotros es en que la economía descriptiva va a describir una realidad que se está dando en una economía, en cualquier aspecto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, puede decir, a ver, ¿qué está pasando con las tasas de empleo? ¿O qué está pasando con las tasas de desempleo? ¿Sí? Puede describir una realidad, puede decir, a ver, la gente, la población, ¿en qué porcentajes tienen viviendas propias? ¿Sí? A ver, cuánta de la población boliviana, cuántos poseen vivienda propia, cuántos están en anticrédito, cuántos están en alquiler, ¿no es cierto? Entonces puede describir esa realidad, ¿sí? ¿Y cómo se describen las realidades? Habíamos hablado ya ayer, mediante los censos, ¿no? Fundamentalmente. Los censos que nos muestran la realidad que está dándose en una economía, en un país, ¿no es cierto? Los censos nos dicen, los censos van a describir el comportamiento de los datos, de la información, qué es lo que está pasando en un país, ¿no? Eso hacen los censos. Creo que hemos hablado el martes de esto, de los censos, ¿no? Los censos no solamente es para ver el crecimiento de la población, cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, cuántos habitantes tiene La Paz, cuántos habitantes tiene Cochabamba, ¿no es cierto? Todos los departamentos. Cuántos viven en áreas rurales, urbanas. No solo es para eso. Se había dicho que los censos ya es ahora para ver cómo está el país en diferentes aspectos, ya sean económicos, sociales, culturales, ¿sí? Entonces describe, al hacer un censo nosotros estamos describiendo varias realidades que están dando en una economía, ¿sí? Entonces eso hace la economía descriptiva. En esta parte, en la economía descriptiva, describe la realidad económica, qué es lo que está pasando en la economía. ¿Sí? En las exportaciones, la importación. A ver, puedo decir, a ver, tenemos muchas importaciones de las cosas, o estamos exportando mucha materia prima, sin procesar esa materia prima en nuestro país, estamos perdiendo dinero. ¿Sí? Entonces, eso hace la economía descriptiva, describe realidades concretas mediante, por supuesto, mediante la observación, ¿no es cierto? Mediante un censo o una encuesta, ¿sí? Describe la realidad. Entonces, eso vendría a ser la economía descriptiva, ¿ya? Entonces, con los avances de esta economía descriptiva, con lo que se ha visto una realidad concreta, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, a ver qué porcentajes de la población tienen casa propia, viven en alquiler, viven en anticrédito, ¿sí? Se ha hecho un estudio, el gobierno ha hecho un estudio, ¿sí? Ha hecho una encuesta o ha visto los censos, ha visto una realidad, ¿sí? Eso lo que ha observado en la economía descriptiva pasa aquí a la teoría económica. En esta teoría económica, aquí me dice, esta parte dice, con los avances de la economía descriptiva, entonces la teoría económica va a teorizar esa realidad, esta realidad de la economía descriptiva, por ejemplo, qué porcentajes de población son propietarios de viviendas, cuántos viven en anticrédito, en alquiler, esa realidad lo va a teorizar. Y a partir de eso, aquí también está una explicación breve, va a constituir, ¿sí? Va a ordenar sistemáticamente algunas transformaciones de los hechos observados en la economía descriptiva. Entonces, aquí va a formular, ¿sí? El gobierno, se supone, va a formular principios, va a hacer modelos, va a hacer leyes, ¿sí? Va a hacer una ley, va a hacer normas, ¿no? En base a esta economía descriptiva. ¿Y qué es lo que ha hecho, no es cierto, el gobierno?
Entonces ha visto una realidad, ha visto que las tasas de la población en un gran porcentaje no tiene vivienda propia. Ha visto eso. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha dicho, bueno, haremos una ley. Había, ¿no es cierto?, una ley de, ¿cómo era esto? De que han empezado a dar créditos para que las personas puedan construir sus casas propias, los que llamaban. ¿Alguien recuerda eso? Crédito vivienda. ¿No es cierto? Créditos para la vivienda, ¿no? El fomento a la vivienda, ¿no es cierto? Uno podía acceder a las diferentes unidades financieras, a los bancos, a las cooperativas y solicitar créditos para construir, para poder construir tu propia casa, ¿no es cierto? ¿Sí? Y dicen ese créditos de vivienda creo que eran con una tasa de interés mínima, ¿no? Correcto, Para mínima y facilitar. a largo plazo, ¿no es cierto? Sí, Una Lice. tasa de interés pequeñita y a largo plazo, que significa que en varios años podías pagar eso, ¿no es cierto? Pero eso tenías que transar con la unidad financiera, ¿no? Ya sea con el banco, con la cooperativa. Entonces, eso ha hecho el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ha visto una realidad concreta, ¿sí? Ha visto que, bueno, un buen porcentaje de la población no tenía vivienda propia. Entonces, ha dicho, bueno, haremos una ley, haremos una norma donde vamos a decir a los bancos que den créditos a las personas, ¿sí? Den créditos a las personas para que puedan construir su vivienda propia, como dice su compañera, con tasas de interés bien bajitas, ¿no es cierto? Y además a largo plazo, pagar no sé, en 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? De acuerdo a a los ingresos que tenga uno, podían, la unidad de los bancos nos decían, ¿no? Bueno, usted puede pagar en 15 años y a tasas de interés solamente bajos, porque normalmente las tasas de interés en los bancos y fundamentalmente en los bancos de lo que nosotros nos prestamos son altas, ¿no? Son porcentajes bien elevados anualmente. Bueno, las cooperativas te dan porcentajes son más blandos los porcentajes en las cooperativas que en los bancos, ¿sí? Pero si nosotros nos prestamos dinero, nos cobran tasas de interés altos ellos, ¿no es cierto? O nos pagan tasas de interés bajos ellos ya también. De lo que nos prestamos dinero nosotros, los bancos nos cobran tasas de interés altos, ¿no es cierto? Pero si nosotros vamos a ahorrar, depositamos en el banco, lo que nos paga el banco por las tasas de interés son bajas, ¿no es cierto? Y de eso viven los bancos, ¿no? Los bancos son usureros. ¿De qué ganan? De eso, ¿no? De lo que ellos se encargan de prestar dinero y las tasas de interés son altas. Pero si nosotros depositamos nuestro dinero y nos paga el banco interés por lo que estamos depositando, por lo que estamos ahorrando, entonces nos pagan casi nada, poco. Entonces, la diferencia es lo que tienen las ganancias los bancos, ¿no es cierto? Por eso dicen que los bancos son usureros, ¿no? Bien, una vez que se ha visto en la economía descriptiva, se ha visto una realidad concreta, ¿sí? Se ha visto una realidad concreta. Se ha teorizado esa realidad, ¿sí? Donde se han creado leyes. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos dos, aquí les he puesto unas flechitas, ¿no? No sé si se nota bien, son flechas. Cuando la vayan a descargar este documento se van a dar cuenta, son flechas. Esto sirve a esto y esto, la economía económica, sirve a la política económica. ¿Ya? Una vez que se ha visto una realidad concreta, ¿sí? Se ha teorizado esa realidad y se ha dicho, bueno, se va a hacer normas aquí, se va a hacer una ley de fomento a la vivienda, lo que decía su compañero, ¿sí? Vamos a hacer una ley. Entonces, ¿qué hace después? ¿Qué son las políticas económicas? Son las acciones que realiza el gobierno para conducir, demarcar una economía, ¿sí? Es todo lo que hace el gobierno. Las políticas económicas son eso, son las acciones de los gobiernos, lo que hace el gobierno para regular una economía, para demarcar una economía, para hacer crecer una economía, ¿no es cierto? Entonces, esas son las políticas económicas. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha alargado una ley que ha teorizado aquí esa ley, ha dicho esto vamos a hacer, entonces eso ha llegado aquí, ha dicho, bueno, lanzamos esa ley, hagamos esta ley. ¿No? El presidente agarra, firma la ley y digo, consulta primero, por supuesto, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Las leyes jóvenes, a ver, los gobiernos
Los gobiernos tienen dos formas de gobernar, con leyes y otro con decretos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es por eso que los gobiernos, que los gobiernos quieren tener la mayoría, ¿sí? La mayoría, más del dos tercios, eso es la pelea, ¿no es cierto?, de los 2 tercios en la asamblea, cosa de que el presidente diga, a ver, yo quiero hacer una ley, ¿sí? El presidente dice, quiero hacer esto, ¿sí? Quiero hacer una ley para fomento a la vivienda. Entonces, lo que el presidente quiere hacer, eso primero tiene que ir a la asamblea, ¿no es cierto?, donde están los diputados. Los diputados ahí van a divagar eso y van a aceptar o van a rechazar esa ley que quiere hacer el presidente, el gobierno, en la Cámara de Diputados. Si la aprueba la Cámara de Diputados, eso pasa a la Cámara de Senadores, Cámara Alta llamaban antes, Cámara Baja llamaban a los diputados, Cámara Alta a los senadores, ¿no es cierto? Una vez que los diputados han aprobado eso, esa ley, esa norma que quiere hacer el presidente, que quiere hacer el gobierno, entonces eso va a la Cámara de Senadores. Y nuevamente en la Cámara de Senadores ahí discuten sus pros, sus contras, ¿no? Si aprueba eso, la Cámara de Senadores, significa que entre los diputados y senadores se han aprobado esa ley. Entonces regresa eso al Ejecutivo, vale decir, al presidente. ¿Y qué hace el presidente? Promulga esa ley, promulga. Promulga significa que él firma y lanza a la población, ¿no es cierto? Esto se está haciendo como ley. Así se hacen las leyes. El presidente no puede venir y decir, a ver, quiero hacer esto, ¿sí? Quiero hacer esta ley. No, no puede. Primero, esa ley que él quiere hacer tiene que ir a la Cámara. Porque ¿qué son los diputados y qué son los senadores? Son nuestros representantes, ¿no es cierto? Son nuestros representantes, porque nosotros les hemos puesto con nuestro voto a los senadores, a los diputados, ¿sí? Votando por un partido político, o votando las uninominales y los plurinominales, ¿no es cierto? Entonces son nuestros representantes los senadores. Entonces ellos tienen que definir una ley. El gobierno, el presidente, solo agarra y dice, propone esa ley. Eso es lo que él quiere hacer, va a la Cámara de Senadores. Ahí recién es donde se acepta o se rechaza esa ley. Los senadores y diputados aceptan o rechazan esa ley. Entonces, entre ellos empiezan a hacer discusiones, ¿no? Por eso es que oposición, la oposición, el oficialismo. Por eso es que los presidentes, los gobiernos quieren tener mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y Diputados, ¿no es cierto? Más de 2/3 partes, los dos famosos 2 tercios que tanto hablan. Los 2 tercios, tienen más de 2 tercios, entonces cualquier ley que propone el presidente, el gobierno, aprueban, ¿no? Porque hay mayoría, pues, en la Asamblea Legislativa. Hay mayoría. Entonces, ellos son los que van a decir si esa ley va o no va. Los senadores, si aprueban los senadores, pasa la discusión a los de los diputados. Si aprueban los diputados, pasa a los senadores nuevamente discuten eso, y si se aprueba en esa asamblea, el presidente puede promulgar esa ley con una política económica. Esas son las políticas económicas, lo que hace el gobierno. Así gobiernan así gobiernan los presidentes, ¿no es cierto? Así se hacen las leyes. No alegremente el presidente puede decir, esto quiero que haga esta ley. Él propone, el presidente. Después eso tienen que discutir en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde están los diputados y senadores, ¿no? Así es, jóvenes. Por eso es que se pelean. Quieren tener los 2 tercios, famosos 2 tercios, ¿sí? Porque si no hay los 2 tercios, entonces sí, ahí hay peleas, ¿no? Entre la oposición y el oficialismo, que no, que siempre los de la oposición no quieren que se haga, ¿no es cierto? Pelean, ¿sí? Pero si hay mayoría, entonces todos los senadores y diputados que pertenecen al partido político del gobierno levantan la mano, aprobado, 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 aprobado las leyes. No hay oposición, porque tienen más de 2 tercios. Así se gobierna, ¿no es cierto? Así es. Donde está la Asamblea Legislativa Plurinacional se llama Poder Legislativo.
legislativo, el que va a legislar las leyes, por eso se llama el poder o el órgano legislativo. Y donde está el presidente, los ministros, los embajadores, consulados, eso es el poder ejecutivo. ¿Sí? Hay poder ejecutivo, poder legislativo. ¿Sí? El ejecutivo son el presidente, ministros. El legislativo son los senadores, los diputados. Y el poder judicial más, ¿no? Sí, la parte que maneja la justicia. Y hay el poder electoral más, ¿no? La que organiza las elecciones. Se supone que esos poderes, esos órganos tienen que ser independientes, ¿no? El poder ejecutivo, vale decir, el gobierno, los ministros, no pueden influir en el poder judicial, en la justicia, no pueden intervenir. ¿Sí? Tienen que ser independientes, poderes, esos órganos, cada uno autónomos, no se interfiere en nada. Pero en la realidad no es así, ¿no? En la realidad, el poder ejecutivo a veces se mete, digamos, en el poder judicial, en el poder, en los diputados, ¿no? Entonces las políticas son esas, ¿sí? Ahora también les decía, los gobiernos pueden gobernar por decretos, es otra cosa. Los decretos son propios del gobierno. A ver, el gobierno dice, decreto supremo, tanto, se hace esto. Ese decreto no va a la asamblea. Las leyes se hacen en la asamblea. Los gobiernos pueden gobernar por decretos. Bueno, vamos a hacer esto. Es como obligar, como diríamos, obligar, ¿no es cierto? Yo hago esto, dice, ¿no? El gobierno. Pero no es bueno gobernar con puros decretos, porque ya dicen, ya son gobiernos, no sé, autoritarios, son gobiernos, es mal visto hacer. Se supone que para eso hay una asamblea, para que se hagan las leyes, las normas, ¿no es cierto? Entonces, a veces los gobiernos también, cuando no hay consenso en la asamblea para que se haga una ley, por decreto supremo. Decreto supremo se abre esta carretera, listo. Más o menos como obligando, ¿no? Así. También gobiernan así los gobiernos, ¿no es cierto? Por decretos supremos. Esos decretos lo hace el presidente, ¿sí? No va a la asamblea nada. Eso como imponiendo es, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Decreto supremo tanto, voy a privatizar las empresas. Decreto supremo tanto, voy a hacer esto, ¿sí? Entonces los gobiernos también hacen eso, ¿no? Gobiernan con decretos supremos. Pero lo ideal, lo correcto es que todas las leyes que se hagan solo el presidente va a proponer una ley, esa ley tiene que ir a la asamblea y discutirse en los diputados, discutirse en los senadores. Si se acepta esa ley, entonces se acepta esa norma, va al gobierno y el gobierno promulga, el presidente promulga. Eso es una ley. Y las leyes no se pueden de la noche a la mañana hacer desaparecer, ¿sí? No puede decir esta ley, bueno, lo hago desaparecer. Viene otro gobierno y dice, desaparece esta ley. No, tienen que, en la asamblea, tienen que definir si se va a promulgar esa ley. Entonces, nuevamente la asamblea dice, no, esta ley es mal o cualquier cosa, ¿no? Entonces, las políticas económicas son el accionar del gobierno. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Sí? Entonces son tres las principales divisiones. Es importante tener un conocimiento bien general de estos jóvenes. ¿Ya? Entonces hay una economía descriptiva que describe la realidad de cualquier cosa. Esa realidad que se ha descrito se va a teorizar, donde se van a formular leyes, modelos, normas, ¿no es cierto? Principios. Se va a teorizar eso. Y una vez que se ha teorizado, bueno, dice el Estado, el gobierno dice, haremos esto. Porque esas son las políticas económicas, lo que hace el Estado, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué políticas económicas últimamente ha hecho el Estado? Bueno, en los últimos años, digamos, no digamos últimamente. ¿Qué políticas económicas? Ha habido varias políticas económicas, ¿no es cierto?
la creación de los bonos Juancito Pinto, es una política económica. ¿Sí? Lo que decía su compañera, la creación de viviendas, para la población, ¿sí? Son políticas, son lo que está haciendo el Estado. A ver, haremos una empresa, una industria, transformaremos la materia prima, transformaremos lo que hacen en Bulo Bulo, creo. Entonces, eso está haciendo el gobierno. A ver, haremos una inversión en hacer escuelas, colegios. Son políticas, son lo que está haciendo el Estado. A ver, vamos a hacer una inversión en construir un hospital de tercer nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la salud en la economía descriptiva dice no hay muchos hospitales de tercer, cuarto nivel. Entonces eso lo teorizan y dicen, bueno, no hay hospitales de tercer y cuarto nivel. Entonces el presidente propone, eso lo van a teorizar y dice después, políticos, haremos hospital, hay una inversión de tanto para hacer un hospital de tercer nivel. Listo. Esas son las políticas económicas, lo que el gobierno hace. Se supone que todas las políticas económicas que hacen los gobiernos es para mejorar la economía, ¿no? Para estabilizar la economía. Después vamos a ver más adelante en el próximo Zoom vamos a ver eso, para estabilizar la economía, para desarrollar la economía, porque no creo que haya algún presidente y diga, haga políticas económicas más bien para hundirnos, ¿no es cierto? Dice, ¿No? Sí, dígame. dice, hay una consulta y esto último que el gobierno hizo de los impuestos, creo, de los que tienen un capital mayor a no sé cuánto. Eso igual sería una política, dice. Claro, claro, obvio. El impuesto a la riqueza, ¿no? El impuesto a la riqueza, ¿sí? Están cobrando un impuesto, van a cobrar anual, creo que es un impuesto a todas aquellas personas que tienen, creo que más de 2 millones, que tienen como patrimonio, no recuerdo si es más de 2 millones de dólares, o 2 millones de bolivianos, o 5 millones, ¿no? Es un impuesto lo que dices, ¿no? Es un impuesto a la riqueza, ¿sí? Claro, es una acción, es lo que está haciendo el gobierno. Crear un impuesto, ¿sí? Son políticas económicas. Por ejemplo, antiguamente, jóvenes, hace años, hay una brecha fiscal en el país, siempre ha existido. Un déficit fiscal. ¿Qué significa déficit fiscal? Déficit fiscal significa que estamos gastando más de lo que estamos recaudando. ¿Sí? El gobierno está gastando más de lo que está recaudando y eso es malo, ¿no es cierto? Déficit fiscal. Y es como una unidad familiar. Si los papás, con todo lo que ganan, no les alcanza para sus gastos, entonces está gastando más de lo que tienen o se están prestando de otras partes, de amigos, de parientes se están prestando, es malo, ¿no es cierto? Entonces lo mismo en la economía funciona así, déficit fiscal se llama eso. Se está gastando más de lo que está recaudando. Entonces hay una brecha fiscal, puede ser grande o pequeña, ¿sí? Entonces eso ¿qué hacen los gobiernos? Dicen, reduciremos esa brecha fiscal porque es malo, ¿no es cierto? Gastar más de lo que ganas vos, más de tus ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Crean impuestos. Entonces, para esa brecha fiscal, para tratar de acortar ese déficit fiscal. Entonces, si crean un impuesto y mayor ingreso, ¿no es cierto? Lo que dice su compañero es que el gobierno ha creado impuesto a la riqueza, al patrimonio, a la riqueza de las personas. Y creo que si una persona tiene, no sé, no recuerdo cuánto es, ¿alguien sabe? Creo que es 2 millones de dólares como patrimonio, 5 millones, no sé cuánto, no recuerdo bien. Creo que es 5 millones de dólares. ¿Sí? El que tiene más de eso va a pagar un impuesto, dice, ¿no? Y había no sé cuántas familias, ¿no? En Bolivia, 150 familias, no sé cuántas familias que iban a pagar ese impuesto. Ya sabían cuántas familias había, o cuántas personas que tenían más de ese patrimonio, de ese mundo. Entonces, crean ese impuesto, ¿no? Entonces, importante eso, ¿no es cierto? Entonces, los gobiernos, las políticas económicas, lo que hacen, ¿qué otras políticas económicas más han hecho? A ver, ¿alguien recuerda? Por ejemplo, en el pasado, nacionalizar las empresas que estaban privatizadas, como Yacimientos, Entel.
son políticas económicas. Crear las viviendas económicas familiares, política económica. Crear un bono a los de la tercera edad. Crear un bono. A ver, daremos a los de la tercera edad un bono, a los mayores. Un bono que se llame, antiguamente se llamaba bono sol. Después han ido cambiando, ahora se llama bono dignidad, creo que es, ¿no? Bono dignidad, creo que se llama. Renta dignidades. O renta dignidad, ¿no es cierto? Renta dignidad. Crearemos un bono Juana Zurduy, creo que a las mamás embarazadas les dan en especie, creo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace el gobierno, ¿sí? A ver, fomentaremos las exportaciones de algo, fomentaremos. O, a ver, dice, a ver, lo que ha hecho en algunos casos, algunos gobiernos han hecho, dicen, fomentaremos, digamos, no cobraremos tasas de importación o impuestos a las empresas que materia prima importa de afuera, para que no sea costoso, para una forma de incentivar a las empresas, ¿no es cierto? O incentivaremos a la pequeña empresa, a los medianos y pequeños empresarios. Daremos créditos. El gobierno va a dar créditos a las pequeñas y medianas empresas para que empiecen a emerger a largo plazo, tasas bajas, digamos. Entonces, son lo que hace el gobierno, lo que está haciendo, está regulando, está demarcando una economía, se supone que para mejorar la economía, ¿no es cierto? No creo que haya gobiernos que hagan políticas económicas en desmedro de la economía nacional, ¿no es cierto? Pero sí ha habido en la antigüedad gobiernos que agarraban y fomentaban digamos,